Muy buenos días, señoras y señores, placer saludarles. ¿Me adelantaron el programa? No. Estamos en la hora correctísima, las 6:51 de la mañana. Me da mucho gusto en saludar a nuestra audiencia. Están hablando del déficit del IES y dicen que continúa creciendo. Pero es que eso... Y lo que nosotros nos preguntamos de aquí para adelante es lo siguiente. Póngame atención. Yo tenía una anotación, porque han sido en definitiva 3 las alternativas que ha utilizado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 3 alternativas. La una tiene que ver con precisamente capitalizar al gobierno, dotarle de liquidez. El IES ha sido una de las ventanillas donde, por obligación, sintiéndose dueño de lo que no es de él, el régimen en estos 10 años lo que ha hecho es acudir a la ventanilla del IES y sacarle periódicamente todos los recursos que su iliquidez, su pobreza, su malgastar han determinado. Necesidades fiscales, en definitiva. Ya no va a haber aquello. Este instante leía a Verónica precisamente que el IES ya tiene que acudir a sus propios ahorros, creo que decía. Dieron ese nombre de ahorros. Sí, no sé en cuál crónica ella revisó aquello. Y entonces, si el IES ya no va a ser para la caja fiscal, exactamente, el déficit en el IES continúa creciendo. Las medidas tomadas en los últimos años han provocado serios desajustes en los fondos de salud y de pensiones. Entonces, el IES va a usar ahorros para pagar las pensiones. Aquí está. Muchas gracias. Es nuestro productor, nuestro nuevo productor. Sí. Oh, Dios mío. El IES usará ahorros para pagar pensiones. ¿Y cómo es esto? Esto es importante. El IES le hará falta, por ejemplo, en este año, en esta temporalidad, cerca de $2,000 millones, 1.943 millones para pagar los gastos de pensiones, para pagar los gastos de prestaciones, invalidez y muerte del 2017. Para cubrir este hueco financiero, la entidad echará mano, como decimos, pues no, echará mano de sus ahorros con la desinversión de 1.753 millones que hoy le generan interés. Esto consta en el presupuesto del IES que fue aprobado en diciembre pasado por el Consejo Directivo de la institución. Las quiromancias al estilo puramente correísta, pero es lo último que ella tiene. La pregunta es lo siguiente: ¿de dónde vas a vivir? Gobierno de la Revolución Ciudadana de aquí para adelante, sin el IES. Próximo gobernante de Alianza País, si es que el señor ingeniero Moreno gana las elecciones de segunda vuelta, ¿de dónde va a vivir? Pues yo voy a vivir ¿de qué? De nuevos impuestos. Nos va a clavar más impuestos. Porque ya no tiene usted el IES. Tampoco tiene el Banco Central. Se le acabó.
es un techo impresionante y es un techo de loza que me copió este nuevo, yo he dicho un techo de loza, de cemento, diciendo que ahí ya no hay cómo trepar más. Aquí he dicho muchas veces, me copió el señor diputado de el nuevo legislador de Alianza País, el señor secretario de Planificación o exsecretario de Planificación, es Pavel Muñoz. Eso lo dije primero hace, ustedes recuerdan, el techo está de loza, le dije. Bueno, él también dice lo mismo. Banco Central y las denominadas preventas de petróleo. Pues. Esas eran las salvaciones, los tres rubros. Como ya no va a haber ni IES, como ya no va a haber el Banco Central listísimo para prestar, porque ya no tiene que prestar, y a todo le ha prestado. Pues. Eso significa que ya no tiene Banco Central porque todos se acabaron. Esto debe entender la gente. Y ya no tiene tampoco preventas petroleras porque todas las ventas están ya vendidas, valga la redundancia, todas las preventas, todo el petróleo está comprometido, para que me entiendan mejor. Hasta un respetable tendero de nuestro país nos va a entender lo que estoy diciendo. Si ya no tiene estos bancos IES, Central, ni las preventas, ya no tiene estos agentes financieros, se impone el chulco con prenda. Porque además le toman como prenda, pues. Están con prendas. Están prendando los activos del Estado y pagando intereses de chulqueros. A los chulqueros les pagamos intereses de chulqueros, no queda más. Esta es la cosa más vergonzante que puede legar al próximo gobernante, en este caso al señor Moreno o al señor Lasso o al señor Moreno. Entonces, ¿qué querrá el señor presidente de la República? ¿Que gane en efecto el señor Moreno o no gane el señor Moreno? Gane el señor Lasso. ¿Qué opina usted de respetable amigo y caballero don Mauro Terán? Muchas gracias por estar con nosotros y comencemos todo esto. ¿Usted cree que el señor presidente de la República, sinceramente, con todo y esto que le lega al señor Moreno, y con todo lo que él debe tener en cálculo, ¿no? Claro, a él le interesa que quede otro para que no descubran, no hay un proceso fiscalizador que determinen verdades a medias con las que jugamos los ciudadanos comunes y silvestres. Verdades a medias. Aquí está. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido, doctor. Exsecretario particular del señor presidente de la República. Muchas gracias por estar aquí. Digo yo, usted que manejó, solo para convalidar mi certeza prácticamente, sin el IES, con una caja estrechísima de recursos, prácticamente con una losa como límite, digamos, entre lo que podía ser el IES en favor de el gobierno o de cualquier gobierno de turno, porque todos los gobiernos han prestado al IES en momentos de apuro. Los tamaños de endeudamiento es lo complicado en estos momentos. Y otros que han acudido es al Banco Central, otros han acudido al Banco Central y obviamente la Revolución Ciudadana ha acudido reiteradamente a préstamos al ex instituto emisor. Se han defendido también con las preventas de petróleo. Y hoy
hasta que termine el periodo del señor presidente Correa, más los que vengan, de ser el caso, si gana la elección de segunda vuelta el señor Moreno, tendrán que seguir defendiéndose con chulco y prenda. Esto mencionan allí, es medio agresivo el tema. Chulco con prenda, dicen, chulco con prenda. En realidad los nuevos préstamos que han estado gestionando y se han estado concediendo desde la banca privada, la banca internacional, han sido con intereses extremadamente altos, sobrepasando el 10%, con periodos realmente pequeños para poder pagar, porque una deuda cara lo que uno hace es tratar de pagarla, de cancelarla lo más pronto. Pero este chulco comprenda, ¿a qué se refiere? ¿Estamos prendando nuestros activos? ¿Tenemos algunas de esas circunstancias? Vuelvo con este tema, salvo que, señoras y señores, nuestros invitados tal vez deseen hablar. Yo le tenía este tema para cuando tratemos el tema económico, que será más adelante. Sin embargo, cualquier aclaración, naturalmente, la ciudadanía prende expectativas, enciende expectativas para que le expliquen este tipo de circunstancias. Ahora lo que vamos es a arreglar o a opinar respecto a este tema, a que les invito muy cordialmente a opinar. El señor presidente de la República, en el número que sea, producción, el más importante, el señor presidente de la República, el día sábado, dijo y aludió al tema del fraude y culpó en el tema del fraude a la oposición, clarísimamente. Le vamos a escuchar porque ese es el primer tema de nuestro programa, o la primera interrogante de nuestro programa. El señor presidente Correa dijo: esta pantomima del fraude, que ya venían fraguando, ¿no? Preparándose, ¿no? Ya decían que el padrón estaba viciado, que hay muertos. El padrón se cerró a inicios de octubre. En Ecuador fallecen cerca de 6.000 personas mensuales. O sea, desde octubre hasta las elecciones del 19 de febrero había unos 30.000 fallecidos. Entonces, claro que van a encontrar, esta persona falleció. Lo importante es si esa persona votó. Demuestren que votó un fallecido. Demuestren, los estoy invitando, demuestren que votó un fallecido. Verán que no lo van a hacer. Presenten la denuncia formal de fraude. No lo van a hacer, porque saben que jugaron con la gente, saben que engañaron, saben que el fraude solo son ellos, compañeros. ¿Qué nos decían los Exipol? Hubo ese día 4 Exipol. El de OPE nos daba 42.9%, el de CMS 44.2%, Centro Invest 43.3% y solo Sedatos nos daba 39.4%. Pero incluso este señor dijo, pero con el margen de error puede llegar a 40%. Entonces, estos eran los Exipol. Si ha habido un fraude es al que le bajan los votos, y a nosotros es que nos están bajando los votos con respecto al Exipol. ¿Se dan cuenta? Entonces, este era el Exipol. El CNE no podía trabajar con proyecciones. Y les insisto, estos señores, como empezó el conteo, no se daban los resultados porque los resultados se dan en base a proyecciones, era demasiado arriesgado, armaron toda esta farsa del fraude. Pero si ha habido fraudes contra la Alianza País, pues si todo el Exipol nos daba por encima de lo que hemos obtenido. Todas las encuestas en boca dura. ¿Qué sentido tiene? Esto no resiste el menor análisis. Fraude al que lo perjudican. El presidente Correa denunció también que existen personas infiltradas en el Consejo Nacional Electoral. ¿Pueden ustedes imaginar? Esto es nuevo para mí, creo que para todos ustedes. Personas infiltradas en el CNE que fraguaron el fraude en contra del candidato oficialista. Lo dijo literalmente de esa forma. Tenemos gente infiltrada todavía en el CNE. Nos volvieron a hacer lo mismo. Esto fue parte del show del fraude. Nos volvieron a hacer lo mismo que en la consulta popular del 2011.
No sé si recuerden que en el 2011, oh casualidad, empezamos incluso perdiendo, y era una provincia tras otra que perdíamos, porque dejaron al final las provincias donde ganábamos. Aquí hicieron exactamente lo mismo. Los chicos que estudian estadística, los matemáticos, conocen de esto, saben lo que les estoy hablando. Empezamos, Lenin con menos de 38%, Lasso con más del 31%, con el 9% de los votos. 9% de los votos, ya estamos hablando de 1 millón de votos, ¿no? Casi 1 millón de votos. Pero eso es lo que se llama que todavía no se estabiliza la muestra. Pero ya con 50% de los votos, la muestra debió estar estabilizada. Es decir, no es que debía tener una tendencia, debió ser prácticamente horizontal, con pequeñas variaciones, pero horizontal. Y oh sorpresa, seguimos subiendo y Lasso siguió bajando. Eso no es posible si es una muestra verdaderamente aleatoria. Eso significa que deliberadamente primero metieron las provincias donde Lasso perdía con menos margen y después metieron los sectores como Quito Sur, Manabí, Guayas, donde Alianza País ganaba abrumadoramente. Entonces eso también dio pauta para el show. Ellos no sabían. Lasso hasta el último momento estaba con un nudo en la garganta porque podíamos llegar al 40%, pero al haber empezado con menos de 38%, ya le dio pauta para decir, no hay segunda vuelta y están preparando un fraude. Todo esto es parte del plan que tenían. Hay gente infiltrada en el Consejo Nacional Electoral. Entonces ya pudieron decir, no hay, hay segunda vuelta y estos señores están fabricando votos, parecen al 40%. La realidad es que siempre estuvimos al borde del 40%, pero manipularon la información para hacernos empezar de un nivel muy bajo y a Lasso de un nivel muy alto. Los estadísticos lo saben, esto no es casualidad, compañeros, esto no puede ser una muestra aleatoria. Con el 9% tal vez, pero con el 50% imposible. Ya con el 50% una muestra aleatoria está más que estabilizada y aquí seguimos subiendo y Lasso siguió bajando. Esto fue parte del show que montaron para hacer creer que había fraude y decir que, sin saberlo todavía, que no había, que sí había segunda vuelta. Imagínense si superábamos el 40%. Imagínense, estuvimos al borde. ¿Qué pasaba si superábamos? Nos faltan 60.000 votos. ¿Qué pasaba si llegamos a más del 40%? Hubieran incendiado el país porque decían que era fraude. No es que empezamos con menos del 38%. ¿Se dan cuenta de la trampa, compañeros? Bueno, yo tengo que agradecer profundamente la gentil comparecencia del doctor Omar Simons. Él ocupó hasta hace algunos meses la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, consiguientemente, no sé si ha mantenido el mismo lazo de información, de contacto con el primer mandatario, pero estimamos que como buen militante de la Revolución Ciudadana, que hay que sopesarla en la gran amistad que les une con el señor presidente de la República, y el conocimiento además de las cosas que se han dado, va a tener la bondad de acompañarnos en esta sesión que lo que busca es determinar quién realmente hizo el fraude, si la oposición o si el mismo gobierno. No hay otra manera de polarizar la situación, porque un fraude es un fraude. Tiene alguien que ser el autor. Si usted prefiere, Omar, puede contestar o escuchar lo que pide el señor presidente de la República le expliquen a un matemático, y aquí está precisamente el ingeniero Enrique Mafla. Pero para que haya todo el argumento, digamos, ya explicado de parte de la oposición y de parte del técnico que ha sido invitado. Señor ingeniero Mafla, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué le parece lo que exige el señor presidente de la República en buena lid? Buenos días. Lamentablemente todas estas argumentaciones no están basadas en razonamientos formales. Se alude a procedimientos matemáticos, estadísticos, pero el discurso es netamente emocional, ¿no? Se acude a la emoción de las personas para tratar de persuadir, para tratar de demostrar en uno u otro sentido. Entonces, decir, por ejemplo, que los exit poll le daban cierto porcentaje, que los resultados lo bajaron, esto constituye un fraude,
simplemente no tiene ningún fundamento Porque formal estadístico. El exit poll Los es exit un mecanismo poll bien llevados, porque aquí hay bien, casos en bien donde contratados, inclusive. bien llevados a cabo y transparentes. Porque un exit poll, uno de los elementos importantísimos en todos estos ejercicios estadísticos, sean encuestas preelectorales, exit polls o conteos rápidos, uno de los elementos importantísimos es la generación de números aleatorios. Porque si, por ejemplo, en este caso yo escojo la mayoría de juntas en Manabí, donde un candidato obtuvo un triunfo en una relación 3-1, es obvio que esa muestra no es representativa de todo el país. Esa muestra está sesgada y esos resultados obviamente no van a ser exactos. Pero inclusive si se lleva a cabo de manera exacta, siguiendo los procedimientos estadísticos, matemáticos, el exit poll tiene un margen de error de más o menos 3% aproximadamente, dependiendo del tamaño de la muestra y otros elementos. ¿Qué debió haber hecho el CNE? Debió haber publicado el conteo rápido y que ya estuvo contratado con la Escuela Politécnica Nacional, aclarando. No, ya le han pagado incluso. Definitivamente, y está contratado y le están inclusive exigiendo que cumpla el otro 50% del convenio. Para la segunda vuelta, para la segunda vuelta. Inclusive el contrato que es de dominio público está en el sitio web de compras públicas, establecen multas, debía haber entregado a las 7:30 de la noche. Y a partir de las 7:30 y hasta las 8 de la noche corrían. ¿A qué horas se entregarían? Debieron haber entregado antes de las 7:30. Y aquí se procede de una manera que crea desconfianza, porque recién a las 8:30 el presidente del CNE se pronuncia, no en el sentido que se pronunció, es decir, que no va a presentar los resultados de este conteo rápido. Ajá. Yo creo que debió haberse explicado perfectamente, ¿no? Que el margen de error establece que no se puede pronunciar en este momento a un ganador y que debía esperarse necesariamente el conteo oficial del CNE para que la población se calme y no ocurra lo que ocurrió. Lo que sucedió. Lamentablemente el CNE no ha establecido reglas claras para el funcionamiento de estos ejercicios estadísticos. No se estableció que debe presentar la metodología, pero todavía tenemos estas discordancias tremendas. Recordemos en el 2011, más del 10%, ¿no?, de error. Eso es inadmisible, simplemente. Estadísticamente eso no puede darse en un exit poll. Lamentablemente, repito aquí, se usan estas herramientas estadísticas con fines electorales, con fines políticos. Ya. Prendamos más luces, doctor Terán. El señor presidente también manifiesta de que hay infiltrados dentro del Consejo Electoral. ¿Esto no le parece a usted lo más grave de las acusaciones del señor presidente respecto del domingo? Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días a los contertulios y buenos días a la gran audiencia. Justamente llama la atención que el presidente utilice el término "se nos infiltraron". ¿Qué es lo que está recabando en esta frase? Está ingenuamente hablando de algo como que es propiedad de él. O sea, está cándidamente reconociendo que el CNE es una especie de propiedad de Alianza País y se nos infiltraron, dicen, un organismo propio parecido a una que es, indudablemente, lo es, pues no, indudablemente, no hay en ese organismo pues elementos que puedan tener una posición diferente a la oficial. Pues, son gentes vinculadas con el régimen y que fueron o pertenecieron a Alianza País. Se adueña del CNE, es grave, así es. Y pues habla de que se nos infiltraron. Bueno, eso también habría que probarse de alguna forma, porque infiltrar para un fraude de esta naturaleza, este fraude tiene que hacerse en esferas muy superiores de ¿Pero mando. qué entiende usted hicieron los infiltrados? ¿Qué podían haber hecho? Yo pienso que el fraude parte de la falta de transparencia que ha venido sistemáticamente utilizado el Consejo Nacional Electoral. Y lo que más me llama la atención es el incumplimiento del artículo 127 del Código de la Democracia. El artículo 127 del Código de la Democracia
se refiere a el acta de instalación y el escrutinio, que será suscrita por triplicado por todos los vocales de la Junta y por los delegados de los sujetos políticos que quisieran hacerlo. Se refiere a las actas de escrutinios en cada recinto, en cada mesa. Después se dice... ¿Cómo sabe que no han sido utilizados? Porque de la simplemente manera que prescribe. No, aquí se señala 3 utilizaciones de las 3 actas. Y la más importante es la que se refiere al tercer ejemplar de acta. El tercer ejemplar se fijará, dice, en el lugar donde funcionó la Junta receptora del voto para conocimiento público. Esta tercera acta no nunca es la que le eliminaron. No existió jamás, la eliminaron. Sí, y eso eliminaron. ya implica la falta de transparencia. ¿Por qué la eliminaron? Eso. Justamente para que nadie conozca cuál fue el resultado final de los escrutinios en cada uno de los recintos. Porque si hubiera transparencia, se publicaba simplemente el acta y cualquier ciudadano con los elementos que hoy se tiene, acudía a una podían mesa y ir pedía... fotografiando las actas y se sabía exactamente, con transparencia, cuál fue el resultado del escrutinio en un recinto, sin mayor conflicto, sin mayor problema. ¿Por qué eliminaron esa tercera acta? Nunca ha habido una explicación técnica, racional. No creo que haya sido por ahorro de papel, alguna cosa de esas. Creo. Pero ahí justamente hay opacidad, falta de transparencia, que debería exigirse de alguna forma que en la futura elección, en la segunda vuelta, sí se dé la publicación de esta acta. Bueno, entonces todos estos Esta aspectos... le otorga transparencia súper importante. Claro, una gran transparencia, porque usted está teniendo la prueba de lo que sucedió en ese recinto electoral. Debería claro, ser una evidencia, claro. ¿no? Pero se ven una serie de inconsistencias que se dan posteriormente. Y ahí pues llama la atención en donde se produjeron graves inconsistencias, ¿no? Ya. Replica técnica y políticamente el doctor Omar Simón esta primera partecita de la denuncia del señor presidente en Enlace Nacional que argumentó, digamos, el día sábado que hubieron claramente fraudes, pero operados desde por personas infiltradas y naturalmente que no pertenecían a filas del oficialismo. No dijo oposición, aunque sí creo que dijo, ya lo vamos a oír de nuevo. Pero está claro el pensamiento del señor presidente. ¿Usted no cree que esté equivocado el jefe de Estado, Omar, desde el lado ciudadano? A ver, Gonzalo, yo creo que hay que, buen día con Mauro y el ingeniero Enrique Mafla. Enrique Mafla, Gonzalo. A ver, partamos de una cosa, o sea, quienes levantaron el argumento del fraude electoral fue la oposición, el mismo día de la elección y varias semanas antes, o sea, seamos claros. El argumento que da el presidente dice, bueno, si ellos hablan de fraude electoral, nosotros tenemos más elementos para hablar del mismo tema. Es decir, tenemos varias mediciones previas que decían que obteníamos más del 40%, tenemos varias actas que han sido impugnadas por Alianza País, las actas de la elección presidencial, alrededor de 2.000 actas. Calificándolas de actas inconsistentes el señor presidente. En todo proceso, estamos hablando de millones de votos, va a haber actas con inconsistencia, va a haber errores de buena fe, puede haber manipulación, pero aislada. No, tal vez por ahí un joven inmaduro que quiso hacer trampa, por ahí un infiltrado de Creo que quiso adulterar un acta. Aquí tenemos un ejemplo de un acta adulterada en contra de Alianza País. Fíjense, este es el acta para presidente y vicepresidente. Fíjense, Lenín Moreno 42 votos, Guillermo Lazo 34, total de votos 116, válidos más 2 votos en blanco más 4 nulos, en total 122 votos. ¿Cuál es la manera más fácil de adulterar un acta para que en principio no pase desapercibida? Es cambiar los valores pero manteniendo el total. Porque si de repente aparecen 200 votos en el acta, pues se ve que hay más votantes que los registrados, si se dan cuenta, ¿ok? Eso es lo que hicieron. Fíjense, aquí tenemos Patricio Zuquilanda, un voto, ¿no?
Seguramente vivió un familiar en esta mesa. Acá le ponen en el registro, en la parte informática, un voto, ¿ya? Iván Espinel, 0 votos, 0 votos. De ahí viene Cintia Viteri, 21 votos. En la parte digital, 21 votos. Y aquí viene la trampa, ¿no? Adalá Bucarán, 1 voto. Y aquí suprimen este casillero y le empiezan a poner las cantidades siguientes. Le ponen 10 votos. Lo que seguía, si se dan cuenta. Suben un casillero todo. El siguiente, Paco Moncayo, que había obtenido 10 votos, se lo pasaron a Adalá Bucarán y a él le pusieron solo 1 voto, que era el que tenía Washington Pesantes. Y a Washington Pesantes le ponen los 34 votos de Lazo, pero a Lazo, que tenía 34, le ponen los 42 votos de Lenín. Y Lenín, que tenía 42, le ponen 0 votos. Si yo fuera irresponsable, también diría fraude. Son inconsistencias que se pueden dar, compañeros, y eso se arregla en el tribunal. Estas son las actas que demoraron el conteo. Ahí tiene usted. Ya, pero... el señor presidente, esto es lo que quería usted manifestar. Claro, o sea, lo que el presidente está diciendo claramente es que si alguien podría hablar de un fraude, es Alianza País. Las inconsistencias que se encontraron afectaban la votación de Alianza País. No afectaron significativamente, es decir, no es que variaban el resultado frente al umbral del 40%, que es la discusión, porque la discusión de quién está primero, quién está segundo, nunca hubo discusión. La distancia es bastante amplia como para que no haya esa discusión. Y luego, obviamente, hay estas inconsistencias que fueron presentadas al Consejo Electoral como corresponde, es decir, encontré estas inconsistencias, señores Consejo Electoral, corrijan, recuenten, hagan lo que tengan que hacer, sigan el procedimiento y corrijan este error que se ha cometido. Incluso habla errores de buena fe. O sea, el politólogo Jorge León, que usted lo conoce, un hombre bastante serio, decía, es comprensible que partidos y ciudadanía tengan dudas que el Consejo Nacional Electoral garantice un funcionamiento institucional neutro ante los contendores y la votación que se ciñe a la ley y no al corazoncito pro Alianza País de sus miembros. Pero el día de las elecciones, el CNE sembró más dudas y dejó que la sospecha del fraude se enraíce con una cola de indignación, protesta pública, exacerbación de ánimos, etcétera, al no presentar los resultados de conteo rápido de la Politécnica y de obstaculizar la realización de la corporación privada Participación Ciudadana. Pero, Gonzalo, usted casi no me dejó hablar. No, habló más usted que yo. No, a ver, que le estoy devolviendo el uso de la palabra. Yo tengo una expertise bastante amplia en el tema de conteo rápido. O sea, de hecho, ustedes recordarán que mi origen público en el tema electoral es eso, en participación ciudadana. Claro. A ver, los conteos rápidos, como dijo el ingeniero Mafla, son proyecciones estadísticas. Proyecciones estadísticas que, al ser probabilísticas, tienen un margen de error. Es decir, hay la probabilidad de que del resultado tenga algo más o algo menos, por decirlo sencillamente. Es decir, lo que argumenta Juan Pablo Pozo en el contrato con la Politécnica, cabe aclarar, porque yo recuerdo que incluso hablé con usted cuando uno de sus invitados dijo que yo era el contratado del CNE para hacer ese conteo rápido, mi esposa, cosas por el estilo, que era parte de este encuadre de fraude electoral que iban generando. Se han turnado en el Consejo de Participación Ciudadana. En absoluto, mi esposa no tiene nunca nada que ver en el Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo. O sea, ¿no? Se da cuenta cómo es la especulación. No. Es el nivel de especulación a la N. Mi mujer nunca ha estado en ningún consejo de nada. El otro día también ya me esclareció, pero yo tengo otros motivos. Diga usted. Gonzalo, si es que usted tiene alguna información, por favor, luego la diga, porque... Cuando esté la doctora y sea propicio... Bueno, invítele para que aclare, pero parece que siempre tenemos un defecto. Partimos de la especulación. Entonces un señor especuló en una nota en Diario El Universo, en un editorial, que yo iba a hacer el conteo rápido. E inmediatamente se creó la historia de que iba a hacer el conteo rápido, y resulta que adicionalmente en este frame, en este encuadre de fraude electoral, resulta que el conteo rápido que yo iba a hacer, que nunca estuvo programado, nunca estuvo pensado, que yo lo haga, era parte de un fraude electoral. Así fue como se lo planteó. Yo de hecho hablé con usted, Gonzalo. Pero bueno, qué bueno que se haya aclarado que era la Politécnica, que siempre fue la Politécnica, y yo nunca tuve nada que ver con ese tema. Ese conteo rápido, según la información que dio el propio presidente del Consejo Electoral, estaba dentro del margen de error con relación al 40% del umbral. Es decir, había
una cercanía del resultado del conteo rápido con el resultado, con el resultado final demasiado corto. Entonces no permitía finalmente que se pueda dar resultados con certeza. Ustedes recuerden el caso de México, de la elección entre Felipe Calderón y... esa sí que estuvo apretadísima. En esa elección hubo una diferencia de 0.37%. El IFE, el Instituto Federal Electoral, hizo un conteo rápido. El conteo rápido arrojó un resultado favorable al otro candidato, adicionalmente, a López Obrador. López Obrador estuvo como 5 meses, un año, una cosa así, tomado el Zócalo diciendo que hubo un fraude electoral, porque el IFE cometió el error de difundir la información del conteo rápido, que daba una información distinta a la que dio finalmente la elección. ¿Por qué? Porque estaba dentro del margen de error. Entonces, ahí hay un tema donde normalmente quienes hacen esto tienen la responsabilidad de decir, a ver, señores, si es que el resultado está dentro del margen de error, o la muestra no se estabilizó, son las dos opciones, no se pueden dar resultados, porque son inciertos, porque puede pasar, no necesariamente va a pasar lo que dijeron. Entonces, esta es la razón, entiendo yo, por la cual el CNE no da el resultado del conteo rápido. Pero volviendo al tema anterior, el presidente nunca habló de un fraude electoral. Hay otra explicación del doctor Mafla, del ingeniero Mafla. Termino. El presidente nunca habló de un fraude electoral. El presidente habló de que si alguien tendría más razones para hablar de un fraude electoral, es del Movimiento de Alianza País. Y dio argumentos. A diferencia de lo que pasó, y ustedes vieron en las calles. O sea, lo que pasó en las calles, que adicionalmente, técnicamente, es lo que iba a suceder. Tal vez el Consejo Electoral erró en la información de decir con claridad que en la noche de la elección iba a llegar hasta un cierto porcentaje de actas, era imposible completar el 100% porque hay una serie de razones logísticas, técnicas que impiden que eso suceda. Y creo que ahí es donde el Consejo Electoral se equivoca. Es decir, da un resultado con el máximo que podía lograr esa noche y finalmente luego viene el goteo que se llama. Esto que empieza a entrar de a poquito a poquito. Y esto es lo que finalmente es aprovechado, para mi criterio, aprovechado por un partido de oposición para calentar las calles. Para calentar las calles. Para calentar las calles. Y eso se logró. Bueno, tuvieron cerrado las 6 de diciembre y estorbando a todo el mundo durante casi una semana. Ingeniero Mafla, ¿qué opina usted de la explicación del doctor Omar? Yo creo que el gran error es del CNE, y no solamente en esto de las estadísticas de los conteos rápidos de Exit Poll, sino en general en la falta de un sistema de controles que garanticen la transparencia y la equidad electoral. En relación a los exit polls, si ya se cometió el error de publicar los exit polls, ¿no?, que tienen un margen de error mucho mayor, lo que debió hacerse es publicar el conteo rápido, que tiene un margen de error mucho menor y que es más exacto, aclarando que dadas las circunstancias no se podía no declarar ganador y que se prohíba a las organizaciones políticas pronunciarse en ese sentido y esperar los resultados oficiales del CNE. Yo creo que para la segunda vuelta esto debe rectificarse, es decir, a las empresas que quieren participar con el exit poll, aclararles que tampoco pueden pronunciarse para evitar este caos. Sí. Porque basado en los resultados del exit poll, de uno y otro lado se proclama fraude. No se dice si 4 o 3 de los 4 exit polls me dan la victoria y luego los resultados del CNE me reducen ese porcentaje, por lo tanto hay fraude. Y no resiste al menor análisis, se menciona. Esto, o sea, obviamente no tiene ningún asidero formal, repito, ningún asidero estadístico. Para la segunda vuelta, el CNE debe establecer controles públicos, objetivos, técnicos, que garanticen que esta situación no se vuelva a dar. ¿Y los controles deben ser plurales también? Definitivamente, o sea, debe ser un sistema, ¿no?, de controles para todos los 8 procesos que están a cargo del CNE. Decir, claro, ahí tenemos a nuestra gente, pero no es eso. Tiene que, como los delegados de mesa, establecer en igual proporción delegados de visualización de la práctica o del sistema que se está utilizando, ¿no es cierto?, para que se verifique paso por paso. Porque mire, doctor Terán, el CNE hace un retrato del sistema actual por el cual el gobierno dispone de medios para ganar a como dé lugar. ¿Quién dice esto? Jorge León, el columnista que acabo de mencionarlo hace rato.
el CNE hizo el retrato del sistema COL, por el cual el gobierno dispone de medios para ganar a como dé lugar, sin que cuente razones legítimas o leyes, salvo si le justifican. Pero ahora buena parte del Ecuador parece decidido a no admitir a este sistema. Así los ánimos se caldean, la confrontación se tornará en enfrentamiento, o enfrentamientos incluso violentos. Eso sembró la polarización política de Correa, pero el Ecuador requiere frenarla para que los resultados de la segunda ronda arrojen legitimidad y no ingobernabilidad. Sin mañanas visibles, dice. Sin mañanas visibles, se refiere a la temporalidad. ¿Cómo le parece a usted esta reflexión a tiempo que hace para la segunda vuelta Jorge León? Mauro Terán. El sentido del fraude no solamente se da en los conteos, en las proyecciones matemáticas, yo en eso no soy muy experto, pero estoy un poco anonadado de lo que señalan los expertos. Pero yo pienso que el fraude ya viene a ser algo sistemático y estructural. Yo estoy señalando una fase, la eliminación de la tercera acta, que debería volver a elaborarse para la segunda vuelta. A ponerse en vigencia, dice. Vigencia. Sí. En segundo lugar. Y nunca justificaron por qué la erradicaron de... La plena libertad que tuvo el régimen para hacer propaganda cuando era prohibida la propaganda para otros sectores. El régimen vino realizando sistemáticamente una propaganda de sus aparentes obras, de sus proyecciones de obras. Inclusive hubo propaganda millonaria del Seguro Social. Se sacaban páginas enteras de los periódicos diciendo que se va a inaugurar el hospital X, que se ha aceptado que se van a ampliar el otorgamiento de prestaciones, que se va a ampliar los servicios prestatarios del Banco del Bies y todo eso. Es decir, una libertad absoluta al régimen para que vaya promocionando aparentemente su obra y su accionar. En plena campaña electoral, cuando el que tiene que estar al margen totalmente del esquema electoral tiene que ser el régimen y sobre todo del aspecto de propaganda. No sé en esta segunda vuelta cómo va a ser, pero ya veo que el presidente ha asumido ya el papel prácticamente de jefe de campaña, porque en la sesión que se ha realizado en el Hotel Quito, pues ya prácticamente él empieza a dirigir la campaña o quiere convertirse en el gran elector en la segunda vuelta. Lo cual pues, sería interesante porque se va a volver a repetir el gravísimo error que cometieron en el 2014, en el 24F, cuando asimismo el presidente asumió la condición de jefe de campaña y hizo perder a todos sus alcaldes, sobre todo los de las principales ciudades del país. O sea, debería el señor Moreno en un momento dado, esta segunda vuelta, decirle al señor presidente con el respeto... No me defiendas, compadre. Lógico. Entonces... ¿Usted dice aquello que debería está ser haciendo un flaco favor al señor Moreno? Obviamente. ¿Qué opinión tiene el doctor Omar? Omar Simón en Cadena Democracia. A ver, yo discrepo ahí, porque además el presidente primero es el presidente del Movimiento País también. Es decir, que él pueda dirigirse a sus coidearios, a los asambleístas electos, y hablar sobre la campaña electoral y el proceso electoral, me parece que no es nada claro, pero normal la ni estrategia atípico. y la táctica tiene que estar en función del candidato lo que yo él mismo va a escogió, seguir, ¿no? O no le escogió hasta él. lo que va a ser hasta lo que yo sé, el presidente va a continuar en sus funciones como presidente, como lo hizo durante la primera vuelta. Es decir, realizando sus recorridos, realizando sus actividades presidenciales, sus reuniones, sus talleres, exactamente igual que lo hizo durante la primera vuelta. Él no intervino en la campaña electoral, no participó de la campaña electoral. Obviamente, el candidato No seleccionado por el movimiento Movimiento País campaña de esta primera vuelta. no participó. ¿Ustedes le vieron participando en la campaña? No participó en la campaña electoral. También hay una cosa que yo sí quiero llamar la atención, porque creo que hay que también tener cierta ponderación.
Es decir, cuando yo veo las mediciones de la organización a la que yo me pertenecí, Participación Ciudadana, dice, la publicidad del gobierno, e incluye dentro de la publicidad que mide, la publicidad de, por ejemplo, CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones brinda servicios y vende productos, igual que lo hace Claro, lo hace cualquier otra empresa. Entonces usted no puede limitar por la campaña electoral que ellos promocionen y vendan sus productos, como lo hacen siempre. Entonces hay que diferenciar entre una y otra cosa. Es decir, permisividad ha habido. ¿Ustedes vieron la publicidad del municipio de Guayaquil? Donde ofrecía estos planes de vivienda financiados por una empresa privada. Es una cosa rarísima. Si usted tiene un terreno o tiene una casa que quiere mejorar, venga y nosotros le damos los materiales a bajo costo con los diseños ya armados por una empresa privada, o sea, utilizando la publicidad municipal para promocionar, para hacer una promoción de un producto de una empresa privada. O sea, a mí me pareció extrañísimo, la verdad. O sea, no entendí cómo se pudo Pero mejor autorizar eso. funcionó publicitariamente la oferta de Moreno, que eran de sobre 400,000 viviendas. No, pero esa es una oferta electoral. A ver, diferenciemos una cosa. Una cosa es una oferta electoral donde un candidato promociona su programa y su plan para los electores, a través de los mecanismos que le permiten promocionar sus propuestas electorales. Otra cosa es que el municipio de Guayaquil haga una propuesta donde diga, vamos a hacer unas casas, ¿Por qué le culpa a Nebo? Porque salía alcaldía de Guayaquil al final. Y era autorizada a la alcaldía de Guayaquil y salía y decía, vamos a hacer unas casas con licencia, en las cuales ustedes tienen que pagar unas cuotas mensuales de tanto, si usted tiene terreno, tiene casa que mejorar. O sea, a ver, discúlpeme, ahí hay dos cosas. La una está promocionando un producto de una empresa privada, porque no es un programa municipal, con recursos municipales durante la etapa de campaña electoral. Entonces, a ver, o sea, creo que sí hay que, de alguna manera, tener una cierta ponderación. Yo sé que los afectos normalmente en esto jalan, pero finalmente cuestionemos todo lo que la propaganda el municipio de Guayaquil es del que pide la autorización, es del que pone el nombre y al final sale alcaldía de Guayaquil. O sea, entonces sería absurdo pensar, además, adicionalmente, si es que es licencia, no tendría que sacar a la alcaldía de Guayaquil. Claro. No tendría que sacar a la alcaldía de Guayaquil. A ver, yo insisto en lo que conversábamos antes. Lo de la tercera acta, que Mauro y muchas personas, siento que Mauro está en el observatorio electoral, entonces Mauro. No. Porque bueno, de ahí salió el tema con Fausto Camacho, ¿no es cierto? Bueno, yo no entiendo cuál es el rol de Fausto en este tema. Yo converso con Fausto, tenemos una buena relación. Representa una organización ciudadana. Pero también es el coordinador del Acuerdo Nacional por el Cambio. Y dice claramente el Consejo, el Código de la Democracia dice, claramente el Código de la Democracia dice que un observador electoral tiene que ser independiente de los actores. O sea, no puede representar a uno de los actores. El rol de los que representan a los actores es totalmente distinto. Ellos tienen sus delegados y tienen la posibilidad de interactuar con el Consejo Electoral en otro plano distinto a las de un observador. Fausto es el coordinador del Acuerdo Nacional por el Cambio, o sea, de la organización política que promovió la candidatura de Paco Moncayo. Entonces, a ver, creo que uno tiene que asumir el rol que le corresponde y ser claro en el rol que le corresponde. Entonces yo tengo una relación con el gobierno, una relación con el movimiento país, entonces yo no puedo declararme observador independiente, porque no lo soy. Claro. Así de simple. Cuando yo soy independiente. ¿Usted quiere opinar? Yo le invito solamente, tal vez, Gonzalo, usted que le gusta mucho hacer referencia a lo que dicen los periódicos. Lea. Quiero hacer referencia a lo que dice su hermano. Un segundo. Lea lo que dice el diario El Universo en una entrevista a un señor coordinador, jefe de campaña de el movimiento Creo. Dice que el gran mérito de ellos fue haber hecho coincidir, así, textual, haber hecho coincidir el exit poll, el conteo rápido el exit poll de Sedatos, el conteo rápido de participación ciudadana y los resultados electorales. Voilà, o sea, por lo menos es llamativo la afirmación de este señor. O sea, él dice que ellos hicieron coincidir los tres fuentes de información. Al menos es extraño. O sea, que hayan coincidido puede ser, pero que ellos hayan hecho coincidir me parece bastante llamativo el tema. Verá lo que dice el distinguido columnista. Yo tengo que traerlo a colación y le pido 1000 perdonas, tanto a usted como a él, pero así es la vida y las ideas son a veces distintas en las mejores familias.
pero no son tan distantes, pero sí son esclarecedoras. Farid escribió una crónica el día lunes 27 de febrero, este lunes, que se llamaba De Segunda, Farid Simón. Y decía en la parte que seguramente nos interesa conocer su pensamiento. Decía Farid: Correa habla de fraude del fraude, alimentando de razones a sus simpatizantes para mantener el apoyo electoral, abonando a la idea de que enfrenta a fuerzas colosales capaces de torcer cualquiera de sus inmensos logros. Algo que se ha repetido en otros contextos a propósito del revés electoral en Argentina, el escándalo de corrupción en Brasil o la grave crisis en Venezuela. Siempre servirá en política ser víctima de un complot de alcance planetario. Sin embargo, sería un error pensar que todos los votantes de Alianza País son personas engañadas por un aparato de comunicación capaz de afirmar que el día es noche, sin sonrojarse. El partido oficialista tiene una votación dura, que comparte firmemente la idea de que se debe cambiar el modelo y que Correa es el adalid del enfrentamiento entre pobres y ricos. Una versión edulcorada y modernizada de la lucha de clases, reinstalada con un nuevo lenguaje del populismo de Laclau y compañía, que da sustento ideológico a un mesiánico autoritario y además iluminado. El binomio Moreno-Glass recibió cerca de 3.700.000 votos. No todos provienen de personas alienadas por la propaganda oficialista que coloca de forma cotidiana en el imaginario social que este es el mejor gobierno de la historia. Tampoco debido a que reciben o no han recibido algún beneficio estatal o porque defienden algún privilegio personal. Los partidarios de Lasso se equivocan al tratar a los electores de Correa como ignorantes y desinformados. Muchos de sus votantes creen que el modelo de Estado que su líder propone en el discurso, muchos de sus votantes creen en el modelo de Estado que su líder les propone en su discurso. La votación de Creo suma, acumula apoyos ideológicos, pero mayoritariamente a los inconformes ciudadanos descontentos con la situación o a quienes consideran que las alteraciones o la alternancia más bien es necesaria para frenar el autoritarismo. Su campaña depende excesivamente de personas que no comparten el modelo económico que propone Lasso y por ello no pueden darse el lujo de hacer una campaña insultando a quienes no votaron por ellos. Tal como están las cosas, viviremos una campaña de segunda. Mentiras, desinformación y escándalo marcarán nuestros días hasta el 2 de abril próximo. ¿Coincidencia? Ustedes saben que con mi hermano tenemos diferencias políticas conocidas, marcadas. Tenemos una virtud, o sea, no hablamos de política cuando estamos juntos. Y por eso nos llevamos muy bien. Esa es una gran ventaja. Claro. Porque tenemos diferencias y conocemos nuestras diferencias. Y ya. Es decir, no tenemos para desde qué. niños casi, desde jóvenes, digamos. Sí, mi hermano tiene 6 años más que yo y siempre ha sido un referente para mí. O sea, en todos los sentidos. Y coincido plenamente con mi hermano. Es decir, lo que estamos viviendo es una campaña de desprecio. Es decir, yo no sé por qué no hablamos de lo que sucedió en las calles de Quito, de un tipo llamando a incendiar Quito, de un niño con un palo colgando un borrego del cuello. ¿Eso no es incitación a la violencia, acaso? O sea, despreciar al otro porque piensa distinto, despreciarlo. O sea, llamar a todos aquellos que han votado por la opción de Alianza País ignorantes. Entonces, creo que si
y es un rol, yo creo que es un rol de los comunicadores, justamente de tener eso que puede finalmente derivar en cualquier cosa. Están sembrando odio. No, ignorantes no son, ¿qué va? O sea, eso es lo que han dicho todo el tiempo, Gonzalo. No sé si es que lo suyo es ironía. Sí suena también a ironía. Sí, puede ser ironía, pero usted no puede decir que cerca de no 4 son millones de ignorantes. personas son ignorantes y son borregos y son eso lo aprovechadores está y diciendo utilizadores. No, eso es repitiendo lo que... eso es lo que dice mi hermano en su editorial y es lo que en las calles se escuchó. La agresividad, o sea, aquí hubo un montaje de un supuesto fraude, con un conjunto de mentiras, una de las cuales ya les acabo de decir que me involucraba a mí. Con un conjunto de mentiras, una serie de cosas que no venían en absoluto al caso. Ustedes no tienen comprobaciones fieles, señores invitados, que están en mayoría, incluso doctor Terán, señor ingeniero, para que nos demuestren que si no hubo intentos de fraude o acciones fraudulentas, hay pistas como para establecer que se les escapó el control seguramente al partido, seguramente el presidente de la República jugaba con otras alternativas, le estoy acusando sin prueba alguna. Pero esa manera de ejemplo, o si otros sectores que tienen terror, y el propio presidente dice, tiene terror de Fujimori, esa fotografía tan lamentable que lo exhiben los peruanos cada momento. Y no porque él tenga pecados que hayan sido demostrados de lo que sea comparable con Fujimori, pero sus adversarios políticos de la época afirman que tiene terror de verse como la fotografía de Alberto Fujimori. Dios no quiera, Dios no permita, no creo que ha dado ningún motivo para que se lo compare, pero eso aparece a cada momento. ¿Qué es lo que yo busco marcar, doctor Terán? El señor presidente de la República se inserta exageradamente a partir de un par de semanas antes de que se produzca la primera vuelta, se inserta exageradamente en una campaña que habría dado a Moreno, yo creo que mejores resultados. O usted piensa distinto, o ustedes piensan distinto. Pero permítame preguntarles al doctor Terán y a usted, distinguido caballero que nos acompaña, doctor ingeniero Enrique Mafla. Gonzalo, el fraude les fracasó. Les fracasó el fraude. ¿Cómo era el fraude? No se imaginaron la reacción del pueblo. Es que el asunto era clarísimo, pues llegar exactamente al 40% de la votación y la diferencia de más de 10 puntos con el segundo. La diferencia de más de 10 puntos estaba dado, solamente había que consolidar el 40%, por décimas que les faltaba. Pero no se imaginaron la inmediata reacción del pueblo, que no solamente fue frente al Consejo Nacional Electoral, fue en varias ciudades del país donde el pueblo se expresó radicalmente en contra de estas acciones fraudulentas. Y en muchas de las provincias se demostraba las perspectivas y los resultados fraudulentos que se habían dado. Existen fotos de sitios donde se encontraron miles de cédulas votadas, donde se encontraron papeletas, actas votadas. No hubo la suficiente entereza para controlar y dar seguridad al transporte de actas. Todo eso es una mecánica fraudulenta. El pueblo reaccionó, y reaccionó el pueblo, reaccionaron las Fuerzas Armadas, reaccionó la Iglesia. Entonces, eso les puso un alto y obviamente refrenaron sus puntos de vista. Yo pienso, Gonzalo, que para la segunda vuelta se ha empezado a actuar con cierta audacia, con cierto cinismo y con cierta perversidad. ¿Por qué lo digo? Porque ante el fracaso que tuvieron, la fiera está herida de muerte, como se dice. Y cuando una fiera está herida de muerte es cuando más peligrosa se vuelve, porque se vuelve más agresiva, porque sabe obviamente que va a morir.
y en sus estertores pues lanza toda su fuerza. Entonces entiendo que en el régimen existe un plan A y un plan B. El plan A es inclusive obviamente para la segunda vuelta. Para la segunda vuelta, obviamente, intentar ganar la segunda vuelta a como sea. Va a haber inescrupulosidad, como se la ha existido. Va a seguir incrementándose la campaña subliminal desde el punto de vista oficial. Se van a seguir las sabatinas como que no ha pasado nada. El Consejo Nacional Electoral en ningún momento pondrá algún tipo de prohibición a determinadas acciones del régimen, no lo puede. Y entonces, pues, todo se va a ir consolidando en una perspectiva, en un intento fraudulento a lo posterior. Si es que les falla el triunfo electoral, ¿apelarán? de cualquier forma, no apelarán, porque el plan B es el siguiente. ¿Apelarán a algún otro El plan B está previsto ahí para ellos. ¿Cuál es? Apelarán a la ingobernabilidad de quien gane. Le harán la vida imposible, le convertirán en un rehén del correísmo. Y yo he demostrado. Supongamos que gane Lasso y llegue a la presidencia de la República, pero él va a ser presidente solamente en el ámbito ejecutivo, porque todos los poderes están en manos del correísmo. Todos los poderes, y eso va a prolongarse por lo menos más de 1 año y medio del régimen posterior. Entonces le van a hacer la vida imposible. Entonces yo desde ya, Gonzalo, he señalado que es necesario que si gana la oposición, tienen que haber pronunciamientos clarísimos sobre el futuro, sobre la forma como se va a desmontar toda la estructura correísta que amenaza la estabilidad y la gobernabilidad del país. ¿Usted habla de la muerte cruzada? La muerte cruzada no Vamos va a servir tratar de nada, ese tema no va a después servir de nada, contados Gonzalo. instantes. No va a servir de nada. Yo pienso que la única salida es la Asamblea Constituyente. Porque la muerte cruzada no va a llevar a nada, ¿no? Porque Además, la muerte cruzada usted la puede aplicar 1 año después hasta de haberse iniciado el régimen. Entonces eso significa que con toda la estructura correísta que le va a mantener como rehén al nuevo gobernante, va a haber 1 año de desperdicio, un año que va a ser gravísimo frente a una crisis económica que viene y donde tiene que tomarse decisiones el señor radicales. Lasso anuncia es una consulta. Ya, eso yo he señalado siempre, eso no está muy claro. Hablan de una consulta para desmontar toda la estructura correísta. Pero para convocar a esa consulta necesita primero el visto bueno del CNE, correísta, necesita el visto bueno de la Corte Constitucional, correísta, y usted cree que el CNE y la Corte Constitucional le van a permitir a Lasso que convoque a una consulta para mandarles a estos señores a la casa. No lo van a permitir jamás, desde ningún punto de vista. Entonces el cambio tiene que ser estructural, es perversa la estructura correísta que existe en este país. Pero difícil y eso solo se podría desmontar, ¿no? Desde el punto de vista democrático y legal, con una asamblea constituyente. Pero una asamblea constituyente que no solo sea de la partidocracia, sino que intervengan movimientos sociales, organizaciones clasistas, sindicatos, cámaras, etcétera, todos los organismos que tienen que ver con el futuro y la vida de la nación. Ok, esto es más macanudo, digamos, y para un tiempo. Hay que hablar largo de esto. Sí, falta debatir. Pueden haber otras salidas menos complicadas o mejor elaboradas, no sé. Siempre hay que respetar el pensamiento ajeno. Lo que sí, Juan Pablo Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, acaba de participar en la televisión oficial, en la televisión pública, y le ha manifestado al periodista Carlos Rabascal el hecho de que en la segunda vuelta él está buscando a toda costa evitar
el Exispol o los Exispol y evitar el conteo rápido. O sea, a devolver la plata a la Politécnica. Y usted que pertenece a la Politécnica, no, que deben haber cláusulas respetadas. Es un invento mío de este momento, por ponerle un poco de sal al asunto. Ni conteo rápido ni Exispol, dice. ¿Usted cree que con eso la ciudadanía se va a quedar tranquila? Con eso se pega un baño de verdad increíble, tanto el Consejo Electoral como el gobierno, que sí intervino con algunas circunstancias que todavía no están claras, pero que se las llegará a descubrir. Y ustedes están en obligación de hacerlo. Me refiero a los matemáticos, me refiero a los técnicos, que deben hacer un seguimiento de todo lo que se practicó, digamos, en el evento de la primera vuelta electoral. Bueno, pero le oigamos a Juan Pablo Pozo, puede que yo esté mintiendo. Hubo un proceso electoral absolutamente claro y transparente, pero lastimosamente ciertos actores buscaron generar en el imaginario de la gente que nos estábamos demorando 2 o 3 días para cambiar los resultados, nada más falso. Cuando tienes procesos electorales complejos, aunque estuvo muy claramente definido el primer lugar y el segundo lugar con la votación, pero obviamente lo que estaba en duda hasta el último era si el binomio que se ubicó en primer lugar alcanzaba o no el porcentaje de votos válidos para que esto se defina en una vuelta o en 2 vueltas. Al final no alcanzó, y está claro, finalmente el Consejo Nacional Electoral, el único objetivo muy claro fue el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Y Carlos, no tenemos en la fase postelectoral, más allá de ciertas objeciones o de impugnaciones, está súper claro lo que se ha dado en el proceso. Por tanto, lo que hemos encontrado aquí es forjamiento de pruebas, forjamiento de videos en redes sociales, pero no hay uno solo que sea dejado documentadamente en el Consejo Nacional Electoral para que siga el procedimiento del caso. Es decir, aquí se ha preferido el estado de opinión o generar de forma irresponsable. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? Primero, ¿va a haber Exipol? ¿Sí o no? 2, si va a haber, cómo corregir o cómo controlar esas desviaciones que mediáticamente pueden tener incidencia. Sí, eso es lo que la próxima semana está planificado el día lunes, un taller justamente para ver qué cambios de la primera vuelta se dan para la segunda vuelta y obviamente dentro de esos la discusión también de Exipol. ¿Va a existir conteo rápido, señor presidente? En el caso del Consejo Electoral todavía no hay una decisión del Pleno, pero como presidente del Consejo voy a proponer que no exista conteo rápido. ¿Por qué? Porque al ser una sola acta y al estar probado nuestro sistema y poder escanear de forma directa desde los propios recintos, lo que dimos el día 19 de febrero no fue conteo rápido, no fue Exipol, fueron datos oficiales ya, que eso es histórico, nunca antes se había hecho. ¿Y por qué no dimos conteo rápido, Carlos? Es obvio que si no sabíamos si se alcanzaba o no el 40% de votos válidos y el rango estaba ahí, el Consejo Electoral tenía que ser el único ente que lo que no puede es generar una información que genere especulación. Por tanto, dar un conteo rápido, que también tiene un margen de error, que es una muestra matemática, aleatoria, estadística, no, pues el Consejo Electoral en su representación lo que tenía que dar resultados oficiales. Yo creo que el Consejo Electoral como tal, preparado como está para el proceso electoral del 2 de abril, sería inoficioso entrar a un conteo rápido sabiendo en cuenta que es una sola papel. Se presentó una construcción en el imaginario de las personas de fraude electoral. ¿Cómo piensan prevenir cualquier tipo de alteración a la tranquilidad y a la estabilidad del proceso? Y aún más, si es que los resultados llegasen a ser apretados. Carlos, lo primero nosotros ratificamos propositivo y constructivo. Nosotros inclusive al día lunes, el día 20 de febrero, llamamos a los representantes de las organizaciones políticas para decirles y explicarles el proceso que era justamente con las actas inconsistentes, para evitar justamente esta desinformación. Lastimosamente solo una organización política decidió asistir, en este caso el Movimiento País, estuvimos con la OEA, estuvimos con UNASUR, estuvimos con UNIOR, estuvimos con AWEB, pero hoy volvemos a hacer ese llamado, es decir, socializar cada uno de los hitos de este calendario electoral mínimo, que tenemos un poco más de 30 días para llegar al 2 de abril, que acrediten a sus delegados a cada junta receptora del voto, 41.000 juntas receptoras del voto, para que el control político se haga en la práctica. Repitamos para lo que convocó el señor presidente de la República, tratar el tema de actas inconsistentes. La gente de los partidos políticos, especialmente de la oposición, dice la autoridad electoral que no asisten, precisamente por esto. En todo proceso, estamos hablando de millones de votos, va a haber actas con inconsistencia, va a haber errores de buena fe, puede haber manipulación, pero aislada.
¿no? Tal vez por ahí un joven inmaduro que quiso hacer trampa, por ahí un infiltrado de Creo que quiso adulterar un acta. Aquí tenemos un ejemplo de un acta adulterada en contra de Alianza País. Fíjense, este es el acta para presidente y vicepresidente. Fíjense, Lenín Moreno 42 votos, Guillermo Lazo 34, total de votos 116 válidos, más 2 votos en blanco, más 4 nulos, en total 122 votos. ¿Cuál es la manera más fácil de adulterar un acta para que en principio no pase desapercibida? Es cambiar los valores pero manteniendo el total, porque si de repente aparecen 200 votos en el acta, pues se ve que hay más votantes que los registrados, si se dan cuenta, ¿ok? Eso es lo que hicieron. Fíjense, aquí tenemos Patricio Zuquilanda, un voto, ¿no? Seguramente vivió un familiar en esta mesa. Acá le ponen en el registro, en la parte informática, un voto, ¿ya? Iván Espinel, 0 votos, 0 votos. De ahí viene Cintia Viteri, 21 votos. En la parte digital, 21 votos. Y aquí viene la trampa, ¿no? Adalá Bucarán, 1 voto. Y aquí suprimen este casillero y le empiezan a poner las cantidades siguientes, le ponen 10 votos, lo que seguía, si se dan cuenta, suben un casillero todo. El siguiente, Paco Moncayo, que había obtenido 10 votos, se lo pasaron a Abdalá Bucarán y a él le pusieron solo 1 voto, que era el que tenía Washington Pesantes. Y a Washington Pesantes le ponen los 34 votos de Lazo, pero a Lazo, que tenía 34, le ponen los 42 votos de Lenín. Y Lenín, que tenía 42, le ponen 0 votos. ¿Qué explicación le da usted, técnico en la materia? Enrique, a ver si usted nos puede descifrar la duda que tiene el señor presidente de la República sobre estas prácticas, que son similares a las que, por su ola de publicidad, por su rabia, por su consistencia y por los ejemplos que exhibió la candidata Natasha Rojas y otros candidatos que igualmente han sufrido este tipo de atentados, deficiencias, fraudes. Pero una cosa que me parece muy interesante que se dignen los 3 invitados finalmente analizar es lo siguiente. Es casi... Ustedes cojan todas las listas, absolutamente todas las listas de candidatos, las listas de candidatos que yo la tenía por aquí, y encuentran que los más fregados, le pongo esa adjetivización más bondadosa, los más peleadores, los más complicados para el oficialismo, los más duros opositores, los más talentosos expositores, etcétera, etcétera. Es decir, el capital humano que estaba en procura de conseguir escaños en la Asamblea, no sé por qué, pero todas las buenas figuras de todos los partidos de oposición han sido eliminados. Han sido eliminados. Y como el señor presidente acusa de esto a la oposición, yo le pongo de contraparte esta otra cosa. Podemos ser lista por lista y vemos quiénes han resultado eliminados. Me gustaría que el señor doctor Roberto López, me permite, Natasha Rojas está con nosotros. Usted también se ha quejado de haber sido víctima de fraude, Natasha. Bienvenida, buenos días. Díganos por qué. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer este espacio y agradecer a los habitantes del centro sur de Quito por haberme apoyado con su voto y haber alcanzado una curul en la Asamblea Nacional, si se respetaría la voluntad del pueblo de Quito. Claro, sí se respetaría, dice usted, esclarece este asunto. Siga adelante, pero yo le pregunté respecto de un potencial fraude.
Así es. Bueno, nosotros tenemos algunos elementos. En primer lugar, solo para que la ciudadanía conozca, en el sur de Quito son 2.378 juntas electorales. Solamente en 26 juntas electorales a Natasha Rojas le perjudican con 581 fracciones de voto. Yo quisiera poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en la parroquia Guamaní, zona Guamaní, junta 0001, a Natasha Rojas le corresponde, de acuerdo a las actas que nosotros retiramos en los recintos electorales, 26 votos. En el sistema del Consejo Nacional Electoral, 0 votos. En la Junta 53 de la Magdalena, Natasha Rojas, 28 votos. En el sistema informático del CNE, 0 votos. En Santa Rosa, la Junta 0001 masculino, es rarísimo, el Acuerdo Nacional por el Cambio obtiene 4 votos y el Movimiento Alianza País 134 votos. Da la casualidad que en el promedio, en la media que nosotros hemos revisado en el sur de Quito, nosotros no tenemos menos de 17 planchas. O por ponerle un último ejemplo, en la zona Don Bosco, la Junta 001 masculino, a nosotros nos perjudican no solo a Natasha Rojas, sino a todos los candidatos, solamente en una junta con 62 fracciones de voto. El día sábado se hizo un escrutinio. Nosotros habíamos pedido inicialmente la revisión de 28 juntas. Nos aprobaron 11 juntas, 2 de las cuales nunca pedimos. Pero en esas juntas, porque la diferencia con la candidata de Alianza País es por décimas, eso debe conocer la ciudadanía, solamente en ese conteo nosotros recuperamos, pasamos del 9.99 al 10% y Alianza País bajó también una centésima. Es decir, aquí con los datos que nosotros y las apelaciones, las demostraciones que hemos desarrollado, existe un fraude electoral. La diferencia con la candidata de Alianza País es por décimas, por 2 décimas, no más. Y encontramos en la revisión de nuestras actas con las del Consejo Nacional Electoral un fraude en el que a nosotros nos perjudican y Alianza País se incrementa la votación. Hemos solicitado nosotros que se abra el 20% de las juntas electorales del Distrito Centro-Sur de Quito. Nos han negado. Hemos presentado la objeción respectiva el día de ayer. Esperamos que en estos días tener una respuesta. Si se respeta la voluntad del pueblo de Quito, Natasha Rojas es asambleísta e irá a esta Asamblea Nacional a fiscalizar los actos de corrupción de estos 10 años de década perdida y recuperar los derechos que al pueblo ecuatoriano nos han quitado. Al parecer, eso al correísmo le da terror. Enrique Mafla, ¿qué le parece, doctor? Voy a escucharle a usted y le van a escuchar también en la ciudad de Guayaquil el respetable jurista y hombre público, el señor doctor Roberto López, columnista de algunos rotativos en nuestro país. Él está escuchándole. ¿Qué le parece a usted el ejemplo de la candidata que acaba de participar en el programa y contar su experiencia, Natasha Rojas? Para esclarecer todas estas dudas, todas estas inquietudes, no solamente de Natasha Rojas, sino de otros actores y también del presidente Correa, lo que debe hacer el CNE no es no repetir ese discurso de que el proceso es absolutamente claro y transparente. Esa palabra no existe en procesos electorales, nada es absoluto. Inclusive el conteo oficial va a tener un margen de error. Pero en todo caso, para estos elementos puntuales de las actas, lo que debe hacerse es un control del software, porque mi hipótesis es de que se está cometiendo algún error a nivel del software. Cuando existe un 0 de votos para algún candidato, se sube automáticamente los valores de los siguientes. Y esto me parece nos explica más claramente. En los ejemplos que yo he visto de estas actas inconsistentes, cuando algún candidato tiene 0 votos, el sistema, esa es una hipótesis que debe verificarse,
no con discursos, sino con controles técnicos. Ya. ¿No? Con auditorías técnicas. Ese valor simplemente no se lo toma en cuenta, y los valores de los candidatos siguientes se sube un puesto, ¿no? Dentro del acta. Me parece que ese es un error del sistema. Ya ha hecho... No, y aquí falta transparencia. Perdone, ¿usted ya ha precisamente. hecho algún acto de comprobación o...? He revisado algunas actas, por ejemplo, una de Babahoyo en la parroquia Febres Cordero, zona Febres Cordero, 10F. Existe este caso, ¿no? Y la explicación es mi hipótesis, pero el CNE lo que debe es transparentar, permitiendo un control técnico y no con un discurso de que es absolutamente claro y transparente. Esto no existe en procesos electorales. Entonces, ¿puede un software eliminar determinados candidatos? ningún software es perfecto. Mire, los software que usamos, ¿no? Comúnmente, qué sé yo, los programas de oficina, el Word, el Excel. Hagan una Tienen lista de errores. los perdedores de todos los partidos. Tienen errores y no solamente de mala fe, con intenciones explícitas de fraude, sino también, digamos, estos errores de buena fe, porque ningún sistema hecho por el hombre es perfecto. Y los sistemas tecnológicos tampoco lo son. Menos aún este sistema que recién está probándose en estas elecciones. ¿Quién Entonces, hizo? Sí, sí, perdón. yo lo que quisiera proponer nuevamente, y esto yo creo que debe tomarse en cuenta, desde el punto de vista técnico no es complejo, establecer un sistema de controles para los 8 procesos de gestión electoral a cargo del CNE y que tienen un impacto en el resultado final. Por ejemplo, hay preocupación de que si votan o no los muertos. Están, ¿no? Todo el mundo sabe, la OEA ha presentado en su informe preliminar que existen en realidad fallecidos en los padrones electorales, pero dice no se puede asegurar si votaron o no. El control es sencillo. Escojamos una muestra de los padrones postelectorales y revisemos. Para estas inquietudes de las actas, de las inconsistencias, revisemos el software. El domingo 19 se aceptó por parte de los técnicos realizar un control y un seguimiento para evitar esto también que dice el presidente, que existe un programa informático que estaría cambiando los votos durante el escrutinio. Y se acordó que a partir de las 5 de la tarde se iba a verificar aleatoriamente que el mismo programa sea el que siga contando los votos, porque existe el riesgo de que se lo cambie. Y esto sucede en muchos sistemas informáticos. En general, yo creo que debe establecerse, ¿no es cierto? Entonces, es muy fácil. ¿Votaron o no? Revisemos los padrones postelectorales y vamos a ver que sí votaron, como lo han hecho en elecciones anteriores. Excelente. Roberto López, señor doctor, buenos días. Usted tiene la palabra desde la ciudad de Guayaquil. La pregunta es, ¿quién hizo el fraude? Si es que hubo, desde luego. Buenos días, Gonzalo. Un saludo al público que nos escucha, un saludo a todos los panelistas. Para mí es un honor participar en este programa tan prestigioso donde se dicen verdades que son importantes para la democracia. Y la mayor verdad que se puede decir hoy que el Ecuador necesita verdades es que el fraude más descomunal que se ha cometido contra la democracia ecuatoriana es precisamente el sistema político que tenemos, un sistema en el cual los gobernantes que pretenden permisarse en el ejercicio del poder no logran obtener 4 votos de cada 10. Si tuviéramos que tomar una decisión democrática, imaginemos que en el panel ahorita hay 10 personas en Radio Democracia y hay que abandonarlo porque hay un terremoto, Dios no quiera, entonces se somete a votación la decisión, quienes salen primero, las embarazadas, las mujeres, entonces hay que votar. Y para votar y tomar una decisión que sea democrática, la mitad más 1 es la que decide quienes salen primero, ¿no? ¿Verdad? Eso sería democrático. Bueno, en el Ecuador hemos estado a punto de perder al país discutiendo o sometidos a un proceso de votación en el cual 4 de cada 10 ecuatorianos le ponen el presidente a los otros 6 que son la verdadera mayoría. La pregunta es, ¿qué clase de democracia es esa? Y eso está construido a partir de la Constitución de Montecristi. Lo bueno es que esa misma Constitución presenta la única salida que existe para escapar de este sistema. La situación es un poco más grave de lo que usted ha mencionado hace un momento. Usted dijo que en 1 año y medio pues resolveremos el problema de la gobernabilidad, que por lo menos en 1 año y medio vamos a estar así. No, el problema es mucho más grave. El otro atentado descomunal contra la democracia ecuatoriana es que nos están engañando diciéndonos que vamos a cambiar de gobierno. En el mejor escenario, que es
el suponer que gane el candidato de la oposición, el señor Lasso, se va a sentar a ser presidente de la República con autoridades que no solo duran los 4 años del próximo periodo, sino que están por 5 y 6 años. Contralor, fiscal, Consejo Electoral, han sido ya elegidos desde el año pasado, la Corte Constitucional por 9 años. No estoy inventando, es cuestión de revisar los artículos. Cada autoridad dura más de los 4 años que dura el periodo de gobierno. Entonces, no estamos cambiando de gobierno, estamos cambiando el presidente y los diputados. Y el gobierno, todos saben, está en los libros, no es el presidente. Pero la mayor estructura institucional se queda allí. Se quedan todos, ¿ya? Entonces, usted sabe que el gobierno, digamos, son todas las autoridades de la administración, los que ejecutan los programas de gobierno, las autoridades de control, los organismos de regulación como las superintendencias, fiscal, contralor, y resulta que todos ellos se quedan 4 años más de lo que se quedaría el señor Lasso. La pregunta es, ¿estamos cambiando de gobierno? ¿Sí o no? No estamos cambiando de gobierno. La respuesta es obvia. Entonces, hay una salida, hay una sola salida. Le voy a decir por qué no aplica la de la muerte cruzada que se acaba de poner de moda porque a alguien se le ocurrió. La muerte cruzada tiene 3 causales. La oposición de la Asamblea, oposición reiterada, dice, al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál plan de desarrollo? ¿El plan correísta? ¿O tenemos que esperar a septiembre que el plan de desarrollo se acompañe al presupuesto? Descartada, pues. La otra es la arrogación de funciones. ¿En qué momento? Pues, si la idea es comerse a la Asamblea el primer día para que el presidente pueda gobernar. Y la otra, porque están todas en el artículo 148, es arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente. ¿En qué momento? Si recién se instalan. Entonces, tendríamos que comenzar a inventarnos mentiras. Que la Asamblea se ha opuesto reiteradamente al plan de desarrollo, o que se ha arrogado funciones que constitucionalmente no le competen, o que hay una grave conmoción interna, y lo único que va a haber es tranquilidad cuando el próximo presidente se siente. Bueno, ¿Y cómo se podría comer a la Asamblea de entrada? A la Asamblea de 70. Porque es gráfica. Yo soy profesor de posgrados en Derecho Constitucional, no debería hacerlo, pero quiero que el público me entienda, ¿ya? Comerse la Asamblea es lo mismo que hicieron los señores cuando llegaron al poder. Exactamente lo mismo. Llegaron, sacaron a patadas a 57 diputados y a los miembros del Tribunal Constitucional, y lo que yo estoy proponiendo ahora es no sacarlos a patadas porque tenemos que desterrar la violencia a la sociedad ecuatoriana y utilizar un mecanismo jurídico que ellos mismos crearon, porque ellos pusieron la llave para abrir todos los candados en el artículo 444, que dice, el 444 es el que permite convocar la Asamblea Constituyente, pero tiene una cosa maravillosa que permite hacer lo que ellos hicieron, le permite al presidente dictar sus propias reglas electorales. Es más, no solo le permite, lo obliga. Entonces, la solución a las 2 trampas que le he dicho, la de que se hayan quedado burlándose de la democracia y del pueblo del Ecuador todo el próximo periodo de gobierno, y el haber perdido fraudulentamente las curules de la Asamblea, se arreglan de la siguiente forma. La redacción de esas reglas electorales tiene que tener 2 artículos que digan lo que lo voy a decir. Artículo 1. La Corte Constitucional emitirá su dictamen favorable en el plazo de 24 horas. Caso de no hacerlo, se entenderá concedido. Alguien podrá decir, pero se está burlando de la Constitución, no puede ser que se baile el dictamen. No, sí, todo lo contrario. Hay que bailarse el dictamen de la Corte, porque en el sistema presidencial quien realiza los actos de gobierno es el Ejecutivo, no los jueces. En el sistema presidencial no hay gobierno de los jueces, sino de la función ejecutiva. Y la convocatoria a una asamblea constituyente es un acto de gobierno. No puede ser trabado, como han hecho, con el dictamen de la Corte. Entonces, vuelvo a repetir, artículo 1. En el plazo de 24 horas, la Corte Constitucional emitirá su dictamen favorable. De no hacerlo, se entenderá concedido. Es el mismo principio que opera para las leyes de urgencia económica. Si no se tratan en el Congreso en el plazo de 30 días, se entienden, entran en vigencia por el Ministerio de la Ley. Y el artículo número 2 es el que permite
el mismo día que el presidente se siente. Yo tengo redactado el decreto ya y está a buen recaudo, lo tienen otras personas por si acaso me llega a suceder algo. El artículo 2 dice: en virtud de que el artículo 147, numeral 5, le permite al presidente de la República integrar la administración pública, y según el capítulo 7, todo está dentro de la administración pública, porque cuando el señor Correa dice que él es el jefe de todos los poderes, constitucionalmente está diciendo la verdad, aunque eso sea una barbaridad en todo el resto del planeta. Aquí en el Ecuador sí es así. Entonces, como el presidente integra la administración pública, en ese momento, el día 1 de gobierno, al dictar el decreto de convocatoria, anexando las reglas electorales a la Asamblea Constituyente, suspende el ejercicio de todas las autoridades de gobierno. No los puede cesar, ni les puede pedir la renuncia, ni los puede votar, por una razón muy sencilla. Esos funcionarios han sido designados por el periodo que está establecido en la Constitución, que además fue aprobada por el pueblo en referéndum. No se los puede votar, no se puede. Lo que el presidente sí puede es organizar e integrar la administración pública en función de que la Asamblea Constituyente va a hacer las reglas y los plazos para las nuevas autoridades. Entonces, ¿cómo van a estar en ejercicio unas personas cuyo plazo va a ser modificado por la Asamblea porque tiene que serlo así, porque la Asamblea Constituyente periodísticamente, no se hiper interesante, súper interesante, doctor. Esto amerita que continúe en próximos programas y me voy a permitir molestarle porque hemos hilvanado un escenario distinto y procedente desde el punto de vista legal y constitucional, naturalmente, proveniendo de un respetable jurista como Roberto López. Pero el tiempo se me terminó. Omar le queda invitado para el siguiente programa sobre este planteamiento. Solo pero si comentario. usted quiere, desde luego. Aquí no tenemos... A ver, lo que acaba de proponer el doctor López es una dictadura, básicamente. El jefe de Estado, el presidente de la República, puede organizar el Poder Ejecutivo, nombrar los ministros y las autoridades que están bajo su designación. Eso es lo que puede hacer en el Y un mandatario, eliminar el resto de funciones del Estado y el un resto de mandatario instituciones. acorralado. Un mandatario acorralado, a ver, por favor, a ver, partamos de un criterio. Hay 74, 75 asambleístas electos del Movimiento País. Eso es lo que, de acuerdo a las normas del juego, está determinado. Si es que el mandatario llega y en su primer decreto coge y elimina a todos los institutos y nombra a él por decreto a todas las autoridades del Estado, eso se llama golpe de Estado nomás. No es otra cosa. Entonces, a ver, estamos partiendo de discutir el proceso electoral y terminamos en la propuesta de un golpe de Estado de un señor que dice que es constitucionalista. O sea, usted tiene constitucionalistas, ahí le veo a Rafael Mauro esperando. Entonces, Mauro también. O sea, por favor. A ver, yo discrepo de lo señalado por el doctor. Porque para la consulta, para ¿Del convocar... doctor López? ¿Ah? Sí, el doctor López. Sí. Porque para que el presidente de la República decida convocar a consulta, para convocar a la Asamblea Constituyente, no requiere autorización alguna de la Corte Constitucional. Hay que decirle que dé el dictamen en 24 horas, pero ¿dictamen a qué? Si esta consulta no está preguntando nada. Lo único que está señalando es consulto, es decir, convoco o no se convoca a Asamblea Constituyente. No hay preguntas de por medio para que la Corte califique si son constitucionales o no. Aquí lo único que se está es, el presidente está convocando a consulta para convocar a la Asamblea Constituyente. Pero ustedes han dibujado una premisa para que esto continúe. Periodísticamente es súper interesante y mañana lo haremos. Muchas gracias. Por el momento el tiempo se me terminó y quedan invitados nuevamente Mauro Terán, Omar Simón, Roberto López y Enrique Mafla, en lo que vamos a necesitar también opinión técnica, desde luego que sí. Muchas gracias. Volvemos en brevísimos instantes. El otro tema también es igualmente apasionante. La muerte cruzada. Rafael Ollarte, Mariana Yepes, Gonzalo Maldonado y Jorge Zavala Egas a través de la línea telefónica y desde la ciudad de Guayaquil.
la muerte cruzada en breves instantes. Informamos a nuestra audiencia.